Hola, Dios te bendiga, soy la pastora Juliana Monar y hoy vamos a continuar hablando de un tema que es muy importante en nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios, que es la sanidad interior, ¿sí? Miremos los mecanismos de defensa que muchas veces utilizamos cuando nosotros estamos heridos, ¿sí? Hay mucho creyente que ha sido herido y esconde ese dolor por allí en lo más profundo de su corazón, de su alma, y evita a toda costa hablar de ello, no quiere mencionar de pronto eso que ha vivido, eso que ha pasado, que ha sentido, esas cosas que de pronto ha experimentado, no quiere tocar ese tema, no quiere hablar de ello. Entonces usan mecanismos de defensa como los siguientes. El primero, proyectar rechazo. Entonces la persona siente y muestra ese rechazo y da a conocer como que está herida, pero prefiere negarlo y prefiere como rechazar ese patrón de pensamiento o ese patrón de pronto de rechazo, de sentimiento que está pasando en su vida, antes que enfrentarse con ella y hacer de pronto algo para sanar su corazón. Entonces prefiere siempre proyectar esto, ¿sí? ¿Por qué? Por la herida que hay en su alma. El segundo punto de mecanismo que se usa como una defensa es la autojustificación. La autojustificación es un mecanismo de defensa utilizado por la persona herida cuando se siente incapaz de aceptar la responsabilidad que le corresponde sobre sus actos y prefiere poner cualquier excusa, ¿sí? Por más inverosímil que sea, antes que reconocer que algo no está bien en su vida. Entonces prefiere poner lo que sea en vez de aceptar y de enfrentar el dolor, la herida o el trauma o lo que haya vivido, el afecto, la afectación que haya pasado a la persona. No, ella prefiere autojustificación. Otro punto de mecanismo de defensa que usa la persona que está herida es el aislamiento, ¿sí? Y esto pasa cuando la persona herida pues decide apartarse del resto, rechazando toda la posibilidad en su vida de alguna ayuda, ¿cierto? Y prefiere estar así, permanecer aferrado a su herida. Entonces, el proyectar rechazo, el autojustificación y el aislamiento es el mecanismo de defensa que la persona que está herida usa en su vida. Entonces, si identificamos eso en nuestras vidas, tenemos que saber y entender de que esa herida nos está llevando a autojustificarnos, a rechazar, a simplemente aislarnos tal vez. Y ahí es donde tenemos que entrar a mirar nosotros cómo vamos a entregarle esto al Señor y cómo vamos nosotros a permitir que el Señor pueda obrar en nuestra vida, porque no existe nada más que pueda ayudarnos a nosotros para poder transformar aquellas heridas, aquellas situaciones que hayamos pasado. Todos hemos sido heridos. Nadie puede decir, no, es que yo no he sido herido, yo no he vivido traumas. Todos en la vida, en cualquier etapa, hemos pasado cualquiera de estas situaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Es enfrentar la verdad. Muchas veces confrontar la verdad es muy doloroso, pero hay que recordar que la puerta por donde entró el dolor, por ella misma el dolor y todo lo que yo pase tiene que salir. No existe ningún otro medio por el cual ese dolor y todo lo que yo siento, el menosprecio que tuve o todo lo que hay en mi corazón, en mi alma guardado, no existe ningún otro lugar más por donde salir, sino por donde él entró. ¿Por dónde? Por el mismo dolor que viví, por ahí mismo tengo que volver a pasar ese dolor, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en Juan 8:32? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, las personas heridas, escondidas, los traumas, la falta del perdón o el abuso tal vez sexual que haya tenido de todo tipo, y los pecados son como una comida, digámoslo así, podrida sin un refrigerador, y muchas veces percibimos como ese mal olor, ¿sí? Y no sabemos de dónde viene, pero
Más tarde pues nos encontramos que hay algo podrido en el refrigerador, ¿cierto? Que algo se está dañando por el olor, ¿verdad? Algo lo está contaminando todo y ahí nos damos cuenta que hay algo que está dañado, ¿cierto? Entonces cuando nos escondemos detrás de ese dolor y tenemos que regresar por la misma puerta, ¿cierto? Para ser libres, entonces tenemos que enfrentarnos con la verdad y esa verdad es la que cada uno tenemos que vivir. Amén. Ahora, el segundo punto, el confesar, ¿sí? El confesar nos duele, ¿sí? Nos duele. La palabra dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué acá Santiago nos dice esto? ¿Sí? Porque la Biblia nos dice, vea, vaya, confiese su ofensa unos a otros, porque es necesario que nosotros como hijos de Dios, pues, le confesemos a otros si de pronto ha habido entre nosotros un malentendido, si ha habido entre nosotros de pronto con una persona una ofensa. Entonces yo vaya de la persona y le pida perdón, ¿cierto? Y yo también perdone esa persona. Por eso dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Por qué? Porque el yo ir ante una persona que me ha herido o simplemente ante una persona que de pronto me ofendió, yo debo de ir a abordar a esa persona. ¿Para qué? Para pedirle perdón, pero también para perdonar. Eso es lo que Santiago nos quiere decir. ¿Por qué? Porque esto trae sanidad al alma. Un alma sana, un alma que no tiene nada contra nadie, puede abrazar, puede sonreír, puede tener una relación con libertad con todas las personas. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Ahora, miremos el tercer punto. Perdonando y olvidando, ¿cierto? El perdón no es un sentimiento, es una decisión que nosotros todos los días de nuestra vida tomamos como hijos de Dios. Todos los días tenemos que perdonar, ¿cierto? Todos los días tenemos que ir en oración y perdonar por una cosa, por la otra. Es una decisión y tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido. Mire, la ofensa es algo que siempre va a venir, siempre. Usted y yo no podemos evitar las ofensas no se pueden evitar nunca. Pero ¿qué sí se puede evitar? Que nuestra alma se contamine contra aquella persona. Entonces nuestra tarea, ¿cuál es como hijos de Dios? Que si viene una ofensa, que si viene una humillación, que si viene alguien que de pronto nos hable mal, o que nos ofenda feo, o que nos humille, o que nos hable mal, nuestra tarea como hijos de Dios es ir en oración al Señor y perdonarlos. Perdonar esa persona que nos quiso herir, que nos quiso humillar, que nos quiso tratar mal o que tal vez lo hizo. Nuestra tarea es esa, ¿verdad? Por eso la palabra dice en Marcos 11:25 lo siguiente: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. Entonces la palabra otra vez vuelve a decirnos, ¿verdad? Usted debe perdonar. ¿Usted debe de qué? De ir en oración y perdonar. Entonces es importante que entendamos que las ofensas pues siempre van a venir a nuestra vida. ¿Cuál es nuestra tarea? Siempre ir y perdonar y cancelar esas palabras en el nombre de Jesús. Esa es nuestra responsabilidad para que nuestra alma no esté herida, para que nuestra alma no guarde, para que nuestra alma no guarde ofensas y no haya un acúmulo de ofensas y vuelva otra vez mi alma a estar en la misma condición de antes, sino que ahora que ya estoy en Cristo, sé que yo tengo que ir siempre en oración, perdonar, ¿cierto? Y cancelar aquellas palabras que lancen contra nosotros, ¿sí? Cancelar toda palabra que contra nosotros vengan a querer de pronto dañar nuestra alma, querer herir nuestra alma. Si yo no hago esto, sencillamente, siempre mi alma va a estar herida y voy a hacer lo mismo todo el tiempo. No va a pasar absolutamente nada a nosotros, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos siempre a la presencia del Señor y le oramos y le decimos: Señor,
aquí está mi vida, Señor, yo perdono a esa persona porque hoy me hizo esto y esto, pero si yo dejo que esto se acumule, pues estoy restándole a mi vida santidad, estoy guardando en mi corazón falta de perdón, y yo no puedo guardar en mi corazón esa falta de perdón, amén. Entonces es importante siempre llevar esto en oración, porque como les decía, las ofensas nunca van a dejar de venir, ¿verdad? Pero si vienen las ofensas, las malas palabras, o tal vez las humillaciones tal vez de las personas, es donde nosotros siempre lo perdonamos en oración, amén. Entonces el cuarto punto es desarrollar ese dominio propio, ¿sí? Tomemos siempre la decisión de caminar firme de acuerdo al Espíritu Santo y no por emociones. Y sobre todas las cosas desarrollar ese dominio propio, que es el que nos va siempre a llevar en bendición. Mire lo que dice la palabra en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces siempre la palabra nos va a recomendar, vea, ande en el Espíritu, no satisfaga los deseos de la carne, ¿cierto? Tenga el dominio sobre todas esas cosas, amén. Ahora el quinto punto es haciendo un compromiso. Hacer un compromiso verdadero de no vivir por emociones, sino por los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ando en emociones, ¿qué pasa? Ando en la carne. Pero cuando ando en el Espíritu, sé que voy a tener dominio sobre las cosas, sobre mis emociones, voy a dominar mis emociones. Mire, hay personas que llevan en el cristianismo muchos años, y nos encontramos con que todavía andan en ira, andan en enojo, andan en mal genio, en impaciencia, y uno dice, pero entonces aquí ¿qué es lo que pasa? Pero es por eso, porque en realidad su alma no ha sido libre de muchas cosas y aún sigue en la carne. Y al seguir en la carne, pues no va a andar en el Espíritu y le va a ser muy difícil, porque anda en el alma, como se dice, ¿cierto? Entonces es ahí donde nosotros la palabra de Dios nos enseña, y vamos a mirar 3 puntos que son súper importantes para la sanidad interior. 3 puntos que de aquí en adelante, desde que inicias el proceso de sanidad interior, debes seguir sobre ellos. Siempre en nuestra oración debe estar estos 3 puntos. Siempre que yo vaya a ir a la presencia de Dios, yo debo siempre de tener estos 3 puntos muy allí marcados, muy pendientes, 3 puntos que siempre debo tener como hijo de Dios. Y el primero de ellos es la confesión. La confesión es que yo le diga a Dios, Señor, mira mi situación, esta es mi vida, esta es mi situación, y es abrir nuestro corazón siempre en conexión sincera con el Señor. Es cuando yo le abro ese corazón al Señor y yo no me guardo nada en mi interior, sino que el Señor todo lo conoce. ¿Por qué? Porque yo se lo he confesado, porque yo se lo he contado al Señor. Yo no puedo guardar nada en mi corazón, yo todo se lo tengo que decir al Señor. Amén. Entonces siempre nosotros debe haber este principio, el del confesarle al Señor. Si nosotros miramos la palabra en Proverbios 28:13, nos encontramos con que Proverbios 28:13 nos dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué nos dice el Señor acá en este Proverbio 28:13? Mire, usted no encubra su pecado, o sea, confiese su pecado. Porque si usted no lo confiesa, usted no va a prosperar. Usted, si no lo abre, si usted no lo cuenta, si usted no me lo dice a mí, usted no va a ser prosperado. Esa prosperidad no es solamente económica, material, sino también una prosperidad ¿de qué? Del alma, ¿cierto? Del espíritu, ¿cierto? Pero dice, más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, siempre en nuestra relación con el Señor,
podamos llevar la confesión, contarle al Señor lo que en el día nos pasó, lo que pasamos, lo que hicimos, el pecado que cometimos. Siempre la confesión al Señor, siempre tener la sinceridad con el Señor de decirle: Señor, es que me está pasando esto, Señor, es que siento esto, Señor, me siento triste, Señor, me siento con temor, Señor, me siento estresado, Señor, me siento culpable, Señor, me siento esto, lo otro. Siempre nosotros ir a la presencia del Señor y confesar todo lo que ha pasado en nuestra vida, todo lo que hay allá, todo lo que hay guardado, todo lo que de pronto hicimos, ¿cierto? Eso es la confesión, siempre tener una relación sincera, una conexión sincera con el Señor. Ese es el primer paso. El segundo paso es reconocer que no me debo justificar, que soy responsable de mis actos. Ahora miramos el Salmo 51.3, ¿cierto? ¿Qué dice el Salmo 51.3? Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Siempre reconocemos, como decía aquí el salmista, siempre reconocemos nuestro pecado, no justificarnos. Entonces, confesar, reconocer. Y el tercer punto es arrepentimiento, ¿cierto? Siempre el arrepentimiento va a que cuando yo ya he confesado y le he reconocido al Señor, ¿yo qué? Voy a arrepentirme de mi pecado. Miremos qué dice la palabra en Lucas 15:10. Dice así la palabra, en el nombre de Jesús: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. Lucas 15:10. Entonces, estos tres pasos son súper importantes en la vida del creyente: el confesar, el reconocer y el arrepentirse. Son tres puntos muy importantes que siempre debemos llevar en nuestra oración con el Señor, en nuestra oración diaria, siempre confesarle al Señor nuestro pecado. Segundo, siempre reconocerle al Señor: Señor, yo reconozco que fui mentiroso, yo reconozco que yo te fallé, o yo reconozco que sí, que yo mentí, yo reconozco que he sido chismoso. Siempre reconocer, porque es que aquí este punto es muy importante, porque si nosotros no le reconocemos al Señor, sencillamente no va a poder el Señor hacer nada absolutamente en nosotros. El Señor no puede hacer nada en nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros no reconocemos que necesitamos, si nosotros no reconocemos que necesitamos de su presencia, de su palabra, si no reconocemos que en realidad cometimos el pecado, Dios no puede obrar en nuestra vida. Así de sencillo, Dios no puede obrar. Entonces, primero confesamos, segundo reconocemos y tercero, pues nos arrepentimos. Amén. Y ese arrepentimiento debe ser de corazón, sabiendo que siempre que haya arrepentimiento en nuestro corazón, va a haber fiesta en los cielos, como dice aquí la palabra. Amén. Entonces, nos encontramos con que en estos tres puntos es importante que el cristiano, en su etapa inicial de sanidad interior, pueda llevar estos tres puntos para consigo siempre. Siempre es importante poder hacer esta parte en la oración con el Señor. Si nosotros no trabajamos en estos tres puntos en nuestra oración, pues es complicado, porque siempre va a haber pecado cubierto, va a haber pecado guardado, va a haber pecado que no se le ha confesado al Señor, que no se le ha reconocido al Señor, que no se ha arrepentido. Entonces va a haber un acúmulo en nuestra alma, en nuestro corazón, y allí ya no va a haber bendición en nosotros, ¿verdad? Entonces es importante que siempre estos tres puntos los hagamos en nuestra oración. Amén. Entonces, bueno, esto era lo que les quería compartir. Son puntos muy importantes de la sanidad interior, el que podamos nosotros siempre llevar esto en nuestra oración, que podamos siempre reconocerle al Señor nuestros pecados. Es muy importante. ¿Por qué, pastora? Porque no va a haber un acúmulo de pecado y entonces le vamos a ir restando santidad a nuestra vida, y eso no lo podemos, esa no es la idea. La idea no es que le restemos santidad a nuestra vida, sino que al contrario, nosotros siempre estemos
cada día en crecimiento, nosotros vayamos en ese crecimiento, en ese aumento con el Señor, en mayor santidad todos los días de nuestra vida, trabajar para que todos los días de nuestra vida haya más santidad, no antes restarle, ¿cierto? Entonces, pues es muy importante que cuando iniciamos la sanidad interior podamos lograr nosotros llevar esto siempre en nuestra oración, de que aquí en adelante siempre puedas lograr reconocerle al Señor, confesar y arrepentirte de tus pecados. Ahora, otro punto muy importante de la sanidad interior y es cuando la palabra nos enseña que la palabra psiquis significa alma, ¿sí? Por eso vemos que en la rama de la medicina, en la psicología, la palabra psiquis, psicología, psiquiatría, viene de la palabra alma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que el estudio del alma es ese, precisamente el comportamiento del ser humano, ¿cierto? Cuando nosotros miramos la palabra psiquis en el griego, estamos mirando que de allí nace este estudio de la medicina, que es la psicología, la psiquiatría, los neurólogos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y es muy importante entender esto, ¿por qué? Porque resulta que allí en el alma está guardadas nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestra mente. Y hay que recordar que la mente está ¿qué? Está ahí guardadita, pero que la mente va unida ¿a qué? A nuestros pensamientos. O sea que la mente va unida a los pensamientos. Es como el teléfono que traía esa cuerdita, ¿cierto? Ese teléfono antiguo, no sé si lo recuerdan, que venía como con esa cuerdita hace muchos años atrás. Y así mismo tiene esa conexión lo que es la mente y los pensamientos. ¿Y la mente qué es? Es el ¿qué? El alma. Recuerde que en el alma está guardado ¿qué? La mente, la voluntad y las emociones. Pero esa alma está unida ¿a qué? A esos pensamientos, ¿cierto? Que están acá. O sea que esta parte de nosotros va unida ¿a qué? Al alma, ¿cierto? Como esa cuerdita. Ellos tienen unión los dos, ¿cierto? Y es importante ir entendiendo que estas cosas y en cada una de ellas se debe trabajar en nuestras emociones, en nuestra voluntad y se debe trabajar en donde allí, en esa precisamente en esos pensamientos que están unidos. Y es ahí donde tenemos que entrar y dejar que el Señor obre en nuestra voluntad, en nuestros pensamientos y en nuestras emociones, para que estas tres áreas del alma ya no las dirija mal la carne, porque es que eso es lo que pasa con el creyente. Mire, el Hijo de Dios siempre ha tenido este problema, y es que sus emociones no las ha podido controlar, sus pensamientos, que es su alma, no los puede controlar. Su voluntad siempre se ha visto sometida ¿a qué? Al pecado. Entonces, a través de la sanidad interior vamos a encontrar cómo nuestro Padre Celestial cada día nos va a llevar en esa victoria de nosotros poder ser libre, ¿verdad? En estas tres áreas del alma, que es la voluntad, las emociones, y poder en ellas ir trabajando en cada una y poderlas llevar cada una en victoria y no estar nosotros tambaleando en emociones y en pecado. Cuando nosotros logramos poder que esas tres áreas de nuestra vida estén funcionando en bendición, entonces nos vamos a encontrar con que ya hemos dominado gran parte de nuestra alma, ¿sí? Y por eso es importante que podamos trabajar en esa sanidad interior que el Señor nos quiere llevar todos los días de nuestra vida. Mire, el proceso de sanidad interior es algo que no depende sino de cada persona. Hay personas que en un proceso de sanidad interior duran 1 año, otras pueden durar 1 año y medio, otras 2 años, otras pueden durar 6 meses. Esto depende de qué, pastora. Esto depende simplemente de la disposición de la persona y de la sinceridad de la persona. ¿Por qué? Porque depende de nosotros y de cada uno la sinceridad que tenemos con el Señor. De cada uno depende la sinceridad que tengamos con el líder, con el pastor, el que nos lleve el proceso. Depende de cada uno de nosotros poder nosotros entregarle eso al Señor, ¿sí? Como hay áreas en las que, como hablábamos ahora, se es difícil para una persona poder hablarle, poder contar, poder expresarlo. ¿Pero por qué? Precisamente porque el corazón, porque el alma tiene una característica
y es solamente de ella, que es que esconder. A ella le gusta guardar, a ella le gusta no dejar que vean lo que hay en ella, ¿cierto? Pero cuando dejamos que el Señor y su palabra venga y obre en nosotros, en nuestra voluntad, emociones y mente, entonces hay una gran bendición en nuestra vida, porque hemos logrado dominar, como hablábamos ahora, dominar estos 3 puntos del alma, que es voluntad, emociones y mente. Y si lo logramos nosotros dominar, estamos en gran bendición y hemos obtenido grande victoria. Amén. Entonces, bueno, esto era lo que les quería compartir. Espero haya sido muchísima bendición para tu vida. Yo soy la pastora Juliana Monar. Mi número es 317-828-4211. Allí me puedes contactar al WhatsApp y puedes hablar conmigo. Podemos hablar en alguna consejería que necesites con muchísimo gusto. Ese es mi WhatsApp para que se comuniquen conmigo. Mil y mil bendiciones en Cristo Jesús.